Un guardabosques escala un acantilado mortal en busca de un excursionista desaparecido. En su lugar, descubre una cabaña colgando sobre el abismo y a un hombre que guarda un secreto que las autoridades intentaron ocultar hace mucho tiempo. Un movimiento en falso podría matarlo, y la verdad podría destruirlo todo. Suscríbete, dale a me gusta y comenta desde dónde lo estás viendo. Pronto habrá más historias impactantes. La mañana había comenzado envuelta en una calma engañosa, de esas que parecen prometer un día rutinario en la estación de guardabosques, pero que esconden un peso extraño en el aire, como si la montaña misma intentara advertir a quienes caminaban sobre su piel. El sol apenas se filtraba entre las nubes delgadas que cubrían el cielo grisáceo, y la luz que llegaba al suelo tenía un tono apagado, casi enfermo, que hacía brillar el rocío sobre los techos de los vehículos estacionados junto al edificio de madera. El olor a pino mojado se mezclaba con el aroma del café, que los guardabosques terminaban en silencio dentro de la estación. Un silencio que era demasiado profundo para una mañana común. Evan Woods lo sintió apenas cruzó el patio, ajustando las correas de su mochila con la familiaridad de quien ha repetido el mismo gesto cientos de veces. Sin embargo, esa mañana algo era distinto. El aire parecía más tenso, más cargado. La naturaleza, a la que él había aprendido a escuchar durante 10 años de servicio, murmuraba algo que no lograba descifrar del todo, pero que intuía inquietante. Entró unos segundos para firmar su salida y recoger la radio. Dentro, 2 compañeros hablaban en voz baja, casi como si temieran que alguien o algo pudiera escucharlos desde afuera. Las palabras «sendero no marcado», «desaparecido» y «no volvió» surgían repetidas veces entre susurros cansados. Evan alzó la vista hacia ellos, y los dos se quedaron un momento en silencio antes de que uno de los jóvenes preguntara si iría solo. La preocupación en su rostro dejaba claro que no aprobaba esa idea. Evan asintió, aunque sabía que la duda estaba más que justificada. Allí arriba, en lo profundo del Parque Nacional, las horas podían ser la frontera entre la vida y la muerte. Esperar un equipo completo podía significar perder una oportunidad que tal vez ya era mínima. Lo sabía. Lo habían visto demasiadas veces. El desaparecido era un hombre de 40 años, fuerte pero inexperto, uno de esos visitantes que creen que la montaña es un fondo de pantalla bonito y no un organismo peligroso que exige respeto. Su compañero había regresado histérico, casi incapaz de formar frases coherentes, afirmando que había visto algo imposible. Una cabaña construida sobre el borde mismo de un acantilado. Nadie le creyó del todo. Los turistas asustados veían sombras donde no las había, confundían troncos con figuras y formaban historias imposibles cuando la adrenalina y el miedo los desbordaban. Pero Evan sabía que las montañas eran antiguas y crueles y que guardaban secretos que nadie más entendía. Mientras recogía su equipo, escuchó a su supervisor murmurar algo que provocó un escalofrío entre los presentes. Ojalá que el viejo no lo haya encontrado. Ese nombre, ese mote extraño, atravesó la habitación como un hilo helado. El viejo. Un hombre del que hablaban en susurros desde hacía años. Nadie sabía su historia exacta. Para algunos era un ermitaño inofensivo, para otros un criminal escondido, para otros un fantasma imposible de atrapar. Las versiones variaban, pero siempre coincidían en lo mismo. Estaba allí, en algún punto donde el mapa dejaba de ser confiable. No era una leyenda para turistas, era una presencia real, aunque misteriosa. Evan no creía en rumores, pero sí en patrones. Y los últimos años habían dejado pistas inquietantes. Trampas hechas con una precisión sorprendente, cables invisibles colocados en senderos ocultos, señales de advertencia que solo alguien que conociera los riscos y los acantilados podía crear. No parecía la obra de un loco, sino de alguien con un propósito claro: impedir que otros entraran en su territorio. Y ahora,
Un turista podía haber cruzado ese límite invisible. El supervisor se acercó a Evan para darle indicaciones finales. Le dijo que marcara cualquier trampa que encontrara, que no fuera temerario, que mantuviera la mente fría. Evan respondió con un asentimiento calmado, aunque en su interior entendía la magnitud del riesgo. Aún así, su determinación era más fuerte que cualquier advertencia. Cuando alguien desaparecía en aquellas tierras, él debía moverse de inmediato. Las montañas no esperaban, la muerte tampoco. El sendero comenzó fácil, como suele ocurrir. Los primeros pasos lo llevaron por un bosque familiar, con suelos acolchados por agujas de pino y el canto relajado de los pájaros acompañando el avance. La temperatura aún era templada, y la brisa traía consigo el olor de la savia recién liberada por árboles caídos en recientes tormentas. Evan avanzó sin detenerse, atento a los mínimos detalles. Huellas frescas, ramas rotas, señales que pudieran indicar el recorrido del desaparecido o su compañero. Pero poco a poco el paisaje empezó a transformarse. Los árboles se volvieron menos densos, el suelo más pedregoso. La brisa dejó de sentirse amable y empezó a soplar en ráfagas cortantes. Parecía que la naturaleza le recordaba que estaba dejando atrás el territorio domado por senderos marcados y se adentraba en un mundo que no perdonaba errores. Pisó algo rígido y se detuvo en seco. Frente a su bota, casi invisible, una delgada línea metálica tensada a nivel del tobillo se extendía de un extremo a otro del sendero estrecho. Era una trampa perfectamente colocada para hacer caer a alguien hacia la pendiente. Evan se inclinó, examinó el alambre, su tensión, el ángulo en que estaba sujetado. No era obra de un improvisado. Era un diseño calculado, una arquitectura pequeña pero letal pensada para cazar intrusos, no animales. Marcó el lugar con una cinta de color brillante y siguió adelante, con una sensación creciente de que el desaparecido había encontrado no solo los peligros naturales del terreno, sino los de alguien que no quería visitas. Los árboles desaparecieron casi por completo cuando el terreno se convirtió en roca abierta. La montaña parecía alzarse como un gigante hostil, formando cuchillas de piedra al borde de un enorme barranco que se abría a su derecha. Fue entonces cuando vio, al otro lado del abismo, recortada contra el cielo, una forma que lo hizo detenerse de golpe. Muy arriba, sobre una columna estrecha de roca, se alzaba una estructura imposible, una cabaña solitaria colgando del precipicio como un nido suspendido del borde del mundo. Su silueta oscura confirmaba lo que el compañero del desaparecido había dicho entre sollozos. No era imaginación, no era histeria. La cabaña existía, y estar allí no tenía sentido alguno. La distancia era enorme, y para llegar hasta el otro lado debía descender al barranco y subir nuevamente, una travesía que podría acabar fácilmente en una caída mortal. Aún así, Evan notó algo más: marcas en la roca, agujeros alineados, señales de que alguien había construido un camino secreto que llevaba precisamente hacia ese lugar inalcanzable. No era una casualidad. Un hombre había dedicado años a tallar su propia fortaleza en un punto tan remoto que ni los mapas oficiales lo registraban. Respiró hondo y decidió continuar, consciente de que ya no podía retroceder. Si el desaparecido había llegado tan lejos, si había visto la cabaña, tal vez había intentado alcanzarla. Tal vez estaba herido. Tal vez todavía respiraba en algún recoveco del acantilado. La responsabilidad cayó sobre los hombros de Evan con un peso silencioso y definitivo. Avanzó hacia la parte de la montaña donde el descenso se hacía posible, sintiendo que cada paso lo llevaba a un territorio donde las reglas del mundo ordinario dejaban de funcionar. El paisaje siguió transformándose conforme avanzaba, volviéndose más extraño, más inhóspito. Las paredes de roca adquirían formas irregulares, como dientes gigantes erosionados por siglos de tormentas. Cada sonido que hacía parecía multiplicarse en ecos que no terminaban nunca, como si la montaña absorbiera cada ruido con hambre paciente.
Evan observó el horizonte mientras comenzaba el descenso hacia el barranco y comprendió que no solo buscaba a un hombre perdido. Estaba entrando en los dominios de alguien más, de alguien que no quería ser encontrado. El silencio lo acompañó mientras bajaba, un silencio que ya no parecía natural, sino impuesto por la presencia invisible de una mirada vigilante. No había vuelta atrás. Y ahora, con la cabaña a la vista y la certeza de que alguien vivía allí, Evan sintió por primera vez que la montaña no solo recordaba cada paso que se daba sobre ella, sino que también observaba, juzgaba y quizás esperaba. El camino hacia abajo parecía tragarse la poca luz que quedaba, como si la montaña quisiera envolverlo antes de revelarle sus secretos. Y Evan, guiado por el deber, por la intuición y por algo más profundo que todavía no sabía nombrar, siguió adelante, sin imaginar que lo que estaba a punto de encontrar no solo cambiaría el curso de su día, sino el sentido entero de su vida. Cuando finalmente alcanzó el fondo del barranco, comprendió que había cruzado un umbral invisible. El aire era distinto, más denso, más antiguo. Cada piedra parecía observarlo, y en algún punto, muy por encima de su cabeza, la cabaña esperaba, suspendida en el borde del acantilado como si fuera un ojo vigilante en la piel de la montaña. Allí empezaría el siguiente tramo de su viaje, el que lo llevaría a enfrentar la verdad que solo un hombre en ese lugar remoto conocía. Y aunque aún no lo sabía, aquel encuentro marcaría el principio de una historia que ni las montañas podrían borrar. El descenso al fondo del barranco había dejado en el cuerpo de Evan una tensión acumulada que no se disipó siquiera cuando sus botas encontraron terreno relativamente estable. A su alrededor, la grieta profunda en la que ahora se encontraba parecía un espacio separado del resto del mundo, como si la montaña hubiese decidido crear un secreto propio y conservarlo lejos de la luz del día. El silencio que lo rodeaba era absoluto, tan denso que parecía absorber hasta el murmullo más leve. El aire estaba impregnado de un aroma metálico, como si siglos de minerales se hubieran oxidado en aquella oscuridad perpetua. Fue en ese ambiente casi funerario cuando la sensación de estar cruzando una frontera invisible se hizo más fuerte. El barranco, con sus paredes irregulares y su profundidad insondable, parecía un pasaje hacia un territorio donde las leyes ordinarias ya no se aplicaban. Y la cabaña, vista desde abajo como una diminuta silueta, aferrada al borde del mundo, reforzaba la idea de que estaba entrando en un ámbito reservado a unos pocos, quizás a uno solo. Evan avanzó con pasos lentos, estudiando cada roca, cada grieta, cada indicio posible de actividad humana. No tardó en encontrar huellas recientes, aunque incompletas. Una piedra desplazada que revelaba tierra fresca debajo, un rastro parcial de suela en un pequeño parche de polvo. Señales de que alguien había pasado por allí hacía poco tiempo. El desaparecido, o quizás el dueño de la cabaña. Ambas posibilidades eran inquietantes, pero también fundamentales para orientarlo. Cuanto más avanzaba, más notaba que el camino estaba marcado discretamente, no por señales visibles, sino por sutiles modificaciones del terreno, como si alguien conociera aquella zona tan bien que hubiese aprendido a guiarse por detalles que para cualquier otro serían insignificantes. A pocos metros de un afloramiento rocoso, algo llamó su atención. No era una sombra ni un sonido, sino una estructura vertical que no pertenecía al caos natural de la montaña. Una escalera de cuerda y madera, extendiéndose hacia arriba, perdiéndose en la altura como un trazo tembloroso unido al cielo. Evan se quedó inmóvil unos segundos, observando el objeto con una mezcla de admiración, sorpresa y preocupación. No se trataba de un improvisado artilugio dejado a la suerte del clima. Era una construcción seria, meticulosa, mantenida con regularidad. Las cuerdas eran gruesas, trenzadas con fibra resistente. Algunas partes parecían más nuevas que otras, señal de reparaciones constantes.
Los peldaños de madera mostraban el desgaste de muchos años de uso, algunos pulidos hasta la suavidad por el roce repetido de manos y botas. Había también refuerzos metálicos en puntos estratégicos, signos de un ingenio persistente y una voluntad de supervivencia feroz. Aquel era un camino creado para ser usado por alguien que ascendía y descendía con frecuencia. Un camino personal. Evan se acercó despacio, examinó el primer peldaño y el estado general de las cuerdas. Un viento repentino atravesó el barranco con un silbido grave, haciendo que la escalera oscilara suavemente como una criatura viva que respiraba de manera casi imperceptible. Él sabía que la subida sería ardua, que las fuerzas físicas necesarias iban mucho más allá de lo ordinario, pero no tenía otra opción. El desaparecido podía haber intentado seguir ese camino. Y aunque cada fibra de su cuerpo le advertía que la estructura era peligrosa, la responsabilidad pesaba más que el miedo. Tomó aire y comenzó el ascenso. Los primeros metros no presentaron mayor dificultad más allá del movimiento constante de la escalera. Evan subía con movimientos precisos, distribuyendo su peso con cuidado y manteniendo el equilibrio incluso cuando el viento empujaba las cuerdas. El sonido de la madera crujiendo bajo su peso lo acompañaba como un recordatorio de su vulnerabilidad. A cada paso, a cada elevación de su cuerpo, el vacío bajo él parecía expandirse, llamando como una presencia invisible. Cuanto más ascendía, más difícil era ignorar la sensación de que la gravedad, paciente e inevitable, esperaba el mínimo error para reclamarlo. A unos 20 metros del suelo, el silencio absoluto fue interrumpido por un crujido más fuerte. La escalera osciló bruscamente y Evan se pegó a ella instintivamente, sintiendo cómo sus músculos se tensaban. El viento volvió a azotar, esta vez con más fuerza, empujándolo hacia un lado, hasta casi obligarlo a pegar su torso contra la cuerda para mantenerse estable. La sensación de peligro creció, pero la idea de detenerse o descender era inimaginable. Había más de la mitad de la ascensión aún por recorrer, y la cabaña lo observaba desde arriba como un punto fijo en medio de un escenario desconcertante. Fue entonces cuando lo sintió. Esa punzada invisible en la nuca, ese estremecimiento inexplicable que lo obligó a levantar la cabeza. Miró hacia arriba. Por un instante, que casi creyó fruto de la imaginación, vio una sombra moverse detrás de uno de los pequeños ventanales de la cabaña. No estaba solo. Alguien lo observaba. Ese detalle, lejos de aterrarlo, añadió una urgencia interna que lo obligó a mantener un ritmo sostenido. Si el dueño de la cabaña sabía que él subía, podría decidir cortar la cuerda o preparar una emboscada. Pero nada de eso ocurrió. La escalera continuó intacta. El silencio siguió dominando la escena. Y Evan continuó, peldaño tras peldaño, sintiendo cómo sus manos ardían y sus brazos comenzaban a temblar por el esfuerzo. El aire se volvió más frío cuanto más alto ascendía. Su respiración se volvió pesada, no por el miedo, sino por la exigencia física del ascenso interminable. Cuando por fin logró ver la plataforma rocosa que daba acceso a la cabaña, su cuerpo estaba empapado en sudor y cada músculo de su espalda parecía pedir descanso. Aún así, no se detuvo hasta que sus manos alcanzaron el borde y pudo levantar su peso una última vez, impulsándose hacia un terreno firme. Se quedó un momento arrodillado, recuperando el aliento, sintiendo el temblor en sus dedos y el ardor en sus hombros. El viento soplaba aquí arriba con un lamento casi humano, arrastrando consigo partículas de polvo que se deslizaron por su mejilla. Cuando finalmente se incorporó, sus ojos encontraron la pequeña construcción que había visto desde abajo. La cabaña era incluso más extraña de cerca. No parecía una obra abandonada ni improvisada. Era un hogar, un refugio construido con dedicación, con madera envejecida que mostraba años de resistencia contra tormentas y nieve, con paredes reforzadas artesanalmente y un tejado inclinado
que recordaba a los refugios de montaña más antiguos. El entorno inmediato era sorprendentemente limpio. No había restos de herramientas tiradas, ni basura, ni señales de descuido. Era como si el dueño mantuviera cada centímetro del lugar bajo estricta vigilancia. Evan dio algunos pasos hacia la puerta, cada uno marcado por la conciencia de que en cualquier momento alguien podría aparecer. Pero el silencio dentro de la estructura era tan intenso como el exterior. Se detuvo frente a la puerta de madera reforzada, respiró profundamente y empujó el picaporte. No estaba cerrada. La puerta se abrió con un chirrido leve, revelando un interior en penumbra. Al cruzar el umbral, lo primero que percibió fue una sensación inesperada. Calma. No una calma cálida o acogedora, sino una calma forjada a través del orden, del esfuerzo y de la rutina. Un espacio mantenido con precisión. El aroma tenue de la madera envejecida y del humo residual de una vieja estufa impregnaba el ambiente. No había desorden, ni signos de abandono. Cada objeto tenía un lugar. Cada herramienta estaba colocada con intención. Sobre una mesa desgastada por el uso, había pequeños utensilios meticulosamente organizados, un cuchillo con el mango reparado, un par de gafas con una patilla envuelta en cinta adhesiva, un cuaderno. Fue ese cuaderno lo que lo atrajo como un imán. Se aproximó y lo tomó entre sus manos, sintiendo el desgaste del tejido de la cubierta. Las páginas, al abrirlas, lo llevaron a un mundo completamente distinto. El mundo de un padre y un hijo. Un mundo que había existido allí, en esa montaña inmensa, antes de que la tragedia lo destruyera. Los primeros escritos hablaban de caminatas, de descubrimientos, de la construcción de la cabaña como un proyecto conjunto entre un hombre y un niño curioso que veía magia en cada rincón del paisaje. Las palabras tenían un tono cálido, casi esperanzador. Pero a medida que pasaba las páginas, el pulso emocional de los textos cambiaba. Las letras se volvían más tensas, los trazos menos estables. Fue entonces cuando Evan entendió que esa cabaña no era simplemente un escondite. Era un monumento, un mausoleo sin tumba, una memoria persistente de una pérdida tan devastadora que había obligado al hombre que vivía allí a apartarse del mundo entero. Cerró el cuaderno con cuidado, sintiendo el peso moral del descubrimiento. A su alrededor todo adquiría un sentido más profundo. La escalera reparada año tras año, el orden escrupuloso, la sensación de vigilancia constante. Ese lugar estaba habitado no por un criminal peligroso, sino por un padre roto que había construido un santuario para su duelo. Y sin embargo, aún faltaba algo: el rastro del turista, la presencia del anfitrión invisible, las respuestas que solo aquel hombre podía ofrecer. Pero en ese momento, mientras guardaba silencio dentro de la cabaña, Evan escuchó un leve ruido, apenas un roce sobre la madera. No era el viento, no era su imaginación. Alguien estaba allí, y aunque todavía no lo veía, sabía que el encuentro estaba por llegar, que la montaña estaba a punto de mostrarle al guardabosques no solo lo que escondía, sino también lo que había protegido durante años. La respiración de Evan se volvió más lenta mientras permanecía inmóvil en el centro de la cabaña, dejando que sus ojos se acostumbraran por completo a la penumbra del interior. El leve sonido que había escuchado hacía unos segundos no volvió a repetirse, pero la certeza de que no estaba solo seguía vibrando en el aire, como una cuerda tensada a punto de romperse. No había duda alguna. El dueño de aquel refugio remoto estaba cerca, quizá observándolo desde algún lugar donde la oscuridad, el silencio y los años de costumbre le otorgaban una ventaja absoluta. Aún así, Evan sabía que no podía permitirse el miedo. No después de lo que había descubierto en el cuaderno. No después de haber leído la historia fragmentada de un padre que había perdido a su hijo en aquella montaña cruel. El cuaderno, cerrado ahora sobre la mesa, parecía contener aún el calor de aquellas confesiones íntimas.
de aquellas páginas donde un hombre había vaciado su alma herida. Evan pasó su mano por la cubierta, sintiendo una mezcla de respeto y un profundo pesar. Había leído allí sobre un niño inquieto, curioso, enamorado de las alturas y de los senderos abruptos. Un niño que había seguido a su padre a través de laderas imposibles, con la confianza plena de quien no conoce el miedo. Solo el deseo de explorar. Había leído sobre los días en que ambos habían construido juntos aquella cabaña, trabajando bajo el sol abrasador o bajo la nieve que se acumulaba en los bordes, con las manos heladas, pero con la determinación firme de erigir un hogar que solo ellos dos compartirían. Pero conforme avanzaba en la lectura, las palabras cambiaban, el tono se volvía más sombrío, aparecían notas sobre hombres desconocidos, sobre el sonido de motores, sobre cajones que no tenían por qué estar allí. Después venían descripciones de sacudidas repentinas en la tierra, de rocas que caían, de un niño que corría hacia un borde peligroso y de un padre que extendía la mano sin llegar a tiempo. Evan había sentido un nudo en la garganta leyendo esas líneas, porque la tristeza que destilaban no era literaria ni exagerada, era real. Era la voz de un hombre al que la montaña le había arrancado lo que más quería. Cerró los ojos un instante y respiró hondo, obligándose a calmar los pensamientos mientras recorría de nuevo la cabaña con la mirada. Los objetos organizados sobre los estantes, las cuerdas enrolladas con esmero, los utensilios que parecían ordenados por frecuencia de uso, todo reflejaba disciplina, una mente estructurada, una rutina casi religiosa. Pero también había pequeños detalles que añadían humanidad. Dibujos hechos con manos infantiles y pegados en la pared con pedazos de cinta. Un pequeño par de botas de montaña, demasiado nuevas para haber sido usadas por un adulto, colgadas junto a un abrigo pesado. Una colección de piedras lisas sobre una repisa, cada una de ellas marcada con una inicial o un símbolo infantil. Ese conjunto de recuerdos había permanecido intacto, quizá durante años, como si el tiempo hubiera dejado de pasar para quien vivía allí. Mientras avanzaba hacia una de las esquinas, vio una pequeña caja de madera que parecía fuera de lugar por su delicadeza. El nombre Liam estaba tallado con una caligrafía torpe, la de un niño aprendiendo a grabar en madera. Evan abrió la tapa con cuidado, y dentro encontró tesoros humildes pero imbuidos de un valor incalculable. Una piedra pintada con una sonrisa infantil, un silbato rojo de cuerda deshilachada y una fotografía doblada en una esquina. La foto mostraba al hombre que probablemente era el dueño de la cabaña, más joven, con el rostro iluminado por una energía que la vida todavía no le había arrebatado. A su lado, un niño de ojos brillantes y sonrisa amplia lo abrazaba por la cintura, mirando a la cámara con orgullo. Detrás de ellos se veía la montaña, imponente, pero también acogedora en aquel instante congelado. Evan guardó la foto con delicadeza dentro de la caja y la cerró, sintiendo un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio físico del ascenso. Era una tristeza ajena que, sin embargo, había invadido cada rincón de la cabaña y ahora lo envolvía también a él. Y aún faltaba la parte más inquietante, el rastro del turista desaparecido. El pequeño objeto que había encontrado bajo la cama, una linterna moderna, igual a las vendidas en el centro de visitantes, le confirmó que el hombre había estado allí. Pero no había señales de violencia, ni de lucha, ni de presencia reciente. Solo aquel silencio expectante, como si la montaña hubiera borrado su paso, o como si el dueño de la cabaña hubiera llegado después y hubieran ocurrido cosas que aún estaban ocultas. Caminó hacia la única ventana, una abertura estrecha desde donde se veía la inmensidad del barranco. Desde allí, la gravedad parecía multiplicar su fuerza. Más allá del borde, la profundidad era tan abrumadora que parecía absorber la luz.
Evan observó unos segundos las sombras que se alargaban en la roca, tratando de reconstruir la ruta que el turista podría haber seguido. Pero la respuesta no estaba fuera. Estaba allí dentro, con el hombre que había estado observándolo desde las sombras. Sintió nuevamente ese leve movimiento de aire, una perturbación tan sutil que podría haber pasado desapercibida para cualquiera menos para él, acostumbrado a escuchar el bosque, la montaña, los espacios silenciosos. No estaba solo, y no era el viento. Se volvió lentamente, dejando que sus sentidos se adelantaran a su vista, y notó que uno de los objetos sobre la mesa no estaba exactamente donde lo había dejado unos minutos antes. El cuaderno había quedado ligeramente desplazado, como si alguien hubiera rozado su esquina al pasar. Aquello confirmaba que el dueño de la cabaña había entrado o se había movido mientras él observaba la ventana. La tensión aumentó, pero Evan no sintió miedo. Sentía precaución, sí, pero no amenaza. Había leído demasiado sobre el pasado del hombre como para imaginarlo como un criminal que atacaría sin razón. Lo que sí le preocupaba era el estado emocional de alguien que había sufrido una pérdida tan devastadora, que había vivido aislado durante años en un entorno hostil, y que muy probablemente desconfiaba de cualquier presencia humana. La montaña era su guarida, aquella cabaña, su santuario, y Evan era un intruso desconocido que había llegado hasta la puerta que él protegía con su vida. De pronto, escuchó el crujido leve de un tablón en el exterior. Un peso sobre madera, breve, pero inequívoco. Evan se acercó a la puerta, la abrió, y se encontró con la escena más elocuente que había visto desde su llegada. El hombre estaba allí, de pie cerca del borde del acantilado, observando el vacío con una postura rígida, casi ceremonial. No llevaba armas visibles. Su ropa era sencilla, remendada muchas veces, adaptada a un clima severo. El viento agitaba su cabello entrecano, y su figura, recortada contra el cielo, parecía formar parte de la montaña misma. Evan lo contempló unos instantes antes de avanzar con pasos calculados. El hombre no se sobresaltó ni intentó huir. Tampoco habló de inmediato. Permaneció allí, contemplando el abismo, como si su mente estuviera atrapada en recuerdos más intensos que el presente. Cuando al fin giró la cabeza para mirarlo, sus ojos mostraron una mezcla de agotamiento, recelo y un dolor tan profundo que no necesitaba palabras. «No deberías haber subido», dijo, en un tono apagado, como si no se dirigiera a un desconocido, sino a una presencia no deseada que la montaña había enviado. Evan sintió que un viento helado le atravesaba el pecho. Era la voz de un hombre al que la vida no había perdonado, un hombre que había visto caer a su hijo y que había permanecido allí arriba desde entonces, atrapado en un duelo interminable. Un hombre que también conocía la verdad del turista desaparecido, aunque todavía no la había compartido. El encuentro no era agresivo, era triste. Era el cruce inevitable entre dos historias, la del guardabosques que había venido a buscar respuestas y la del padre que llevaba años viviendo con una única pregunta sin resolver. Evan dio un paso más, con el cuidado de quien intenta acercarse a un animal herido pero digno. El viento sopló fuerte, arrastrando un eco lejano del barranco, y la tensión entre ambos hombres quedó suspendida en el aire. Aún no habían dicho todo lo que debían decir. Aún faltaba comprender por qué el padre había decidido vivir en el borde del mundo y por qué había guardado silencio tanto tiempo. Pero la conversación comenzaría pronto, guiada por el peso de la verdad que ambos sabían que no podía permanecer oculta. El viento que rodeaba la cabaña parecía hacerse más intenso a medida que Evan se acercaba al hombre que permanecía junto al borde del acantilado, como si la montaña misma contuviera la respiración ante el encuentro inevitable entre ambos. La postura del desconocido, inmóvil frente al vacío,
Transmitía una mezcla de fragilidad y fortaleza que solo podía brotar de una vida marcada por el dolor más profundo. La luz del atardecer se filtraba entre las nubes, dibujando sombras largas que recorrían la roca y convertían la escena en un cuadro silencioso, cargado de un peso emocional que Evan percibía incluso sin que mediaran palabras. Había algo casi sagrado en la forma en que aquel hombre contemplaba el abismo, como si aguardara una respuesta antigua, como si su vida entera hubiera quedado suspendida en ese punto entre el aire y la piedra. Cuando al fin el hombre giró para mirarlo, sus ojos revelaron una tormenta silenciosa, una tristeza honda que parecía haber cavado surcos en su alma, pero también una determinación irrompible que lo mantenía vivo en aquel lugar inhóspito. No era la mirada de un criminal ni la de alguien dispuesto a atacar. Era la de un padre que había visto demasiado, que había perdido demasiado, y que había construido un mundo entero alrededor de ese dolor. Evan comprendió en ese instante que no podía acercarse como un guardabosques común. Debía hacerlo como un ser humano dispuesto a escuchar. La primera frase del hombre cayó con el peso de una sentencia. No deberías haber subido. No era una amenaza, sino un lamento. Como si la sola presencia de Evan en ese sitio significara una intrusión en un santuario construido a partir de recuerdos, culpas y heridas. Evan dio otro paso, manteniendo las manos a la vista, sin movimientos bruscos. La montaña estaba en silencio. El viento parecía rugir solo para ellos. «Soy guardabosques», respondió Evan. «Vengo buscando a un hombre que desapareció en esta zona. Creemos que pudo haber llegado hasta aquí. Solo quiero saber si está herido, si necesita ayuda». El hombre lo estudió unos segundos largos. Demasiado largos, como si las palabras de Evan fueran piedras que pesaba una por una para decidir si podía aceptarlas. Bajó la mirada hacia las manos de Evan, hacia su postura alerta pero respetuosa, y luego volvió a mirar el horizonte. La tensión en su rostro se suavizó apenas, aunque la sombra del dolor seguía allí, encarnada en cada gesto. «Nadie llega aquí», dijo finalmente. «Solo quienes no entienden el peligro, o quienes buscan algo que no van a encontrar». Evan percibió que aquella frase tenía un significado doble, quizá triple. Hablaba de sí mismo, del turista y de su hijo. Lo sintió en el temblor de voz, en la manera en que el hombre pronunciaba cada palabra como si pesara toneladas. No quería interrumpir. Sabía que la historia debía salir por sí sola, como un río atrapado que busca desbordarse. El hombre respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para continuar, y entonces sus palabras comenzaron a revelar piezas ocultas de una verdad que había permanecido enterrada durante años. Contó cómo él y su hijo habían construido la cabaña, cómo habían explorado los riscos, cómo el niño había desarrollado un vínculo profundo con la montaña. Habló de los días felices, aunque su rostro mostraba que esos recuerdos eran armas de doble filo, capaces de traer consuelo y tortura a la vez. Luego llegó el momento oscuro. El hombre narró la presencia de unos desconocidos que subieron cargados con herramientas, máquinas y cajas que no debían estar allí. Recordó el sonido metálico que retumbaba en la montaña como un heraldo siniestro. Y recordó cómo la tierra tembló bajo sus pies por primera vez, una advertencia que no supieron leer a tiempo. Evan sintió un nudo en la garganta cuando el hombre narró la segunda sacudida, la que abrió la grieta mortal. Habló de su hijo adelantándose, curioso y asustado, de su propia carrera desesperada para atraparlo, del instante en que sus dedos rozaron los del niño sin lograr aferrarlo, y de la caída. Una caída silenciosa, casi limpia, donde el grito quedó atrapado entre las piedras y el viento. Un sonido que, según el hombre, lo perseguía cada noche, incluso cuando la montaña estaba inmóvil. El guardabosques no apartó la vista ni una sola vez. Permitió que el relato continuara,
que las palabras del hombre delinearan la magnitud de la tragedia. Comprendió entonces por qué aquel refugio existía, por qué aquel hombre vivía recluido, por qué había trampas en los senderos y marcas en la roca. No era maldad, no era locura, era una devoción enfermiza pero comprensible, una necesidad de proteger el lugar exacto donde su hijo había desaparecido, como si la montaña aún respirara el espíritu del niño en algún rincón inaccesible. El silencio que siguió al relato fue largo. Evan sentía que cualquier palabra dicha en ese momento sería una profanación. Solo cuando el hombre se volvió hacia él nuevamente supo que aún había más que decir. «El turista», dijo el hombre, con una voz grave y desgastada. «Lo vi. Estaba allí abajo, en los salientes inferiores. Intentaba subir por una zona que ni los animales se atreven a tocar. Grité, aunque sabía que el viento se llevaría mi voz. Él no escuchó. Pisar allí es apostarle la vida a un hilo podrido». Hizo una pausa, casi como si reviviera el momento. «Cayó», continuó por fin. «Igual que mi hijo. No pude hacer nada. El suelo volvió a ceder. Esa parte de la montaña ya no es roca firme. Es una tumba. Todo lo que cae allí no vuelve». Hubo una tristeza casi compasiva en su mirada mientras decía aquello, como si cada caída ajena reavivara la caída de su propio hijo. Evan sintió que la responsabilidad de comunicar esa verdad recaería sobre él. Pero el hombre aún no había terminado. Sin decir una palabra, comenzó a caminar por un sendero apenas visible, trazado entre rocas irregulares. Evan lo siguió con cautela. El camino era estrecho, un filo de piedra que serpenteaba alrededor de la montaña, amenazando con romperse bajo el más mínimo peso. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, más denso, como si la montaña quisiera advertirles lo que ocultaba. Las piedras bajo los pies crujían de una forma inquietante, fragmentándose en pedazos que rodaban hacia el abismo. Llegaron a un recodo donde la roca estaba marcada por profundas grietas. El hombre se detuvo y señaló un punto concreto. Era el sitio donde la tierra se había abierto por primera vez. Era el lugar donde había perdido a su hijo. Evan sintió la devastación en la forma en que el hombre posó la mano sobre la roca, con una ternura que contrastaba con su apariencia endurecida por los años. Había algo casi ritual en aquel gesto, como si tocara una tumba invisible. Continuaron un poco más hasta llegar a la entrada de una grieta estrecha en la montaña. El interior exhalaba un aire frío que olía a humedad antigua. El hombre tomó una pequeña lámpara y la encendió con un gesto mecánico, invitando a Evan a seguirlo. Dentro, la luz proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes irregulares. La grieta se transformaba en un pasadizo oscuro, donde la montaña parecía contener secretos demasiado pesados para la superficie. Allí, entre rocas amontonadas, restos de desprendimientos y polvo acumulado durante años, el hombre se detuvo de nuevo. Bajo la luz tenue de la lámpara, Evan vio pequeños rastros. Un pedazo de tela infantil, casi desintegrado, una piedra pulida que parecía haber sido movida y colocada por una mano humana, huellas de excavación frustrada, como si alguien hubiera intentado remover la montaña una y otra vez, sin éxito. «Aquí está», dijo el hombre en un susurro. La montaña no se lo llevó. Lo escondió. Evan sintió una pesadez insoportable en el pecho. No podía imaginar la cantidad de noches que aquel hombre había pasado allí, buscando entre rocas movedizas, escuchando las entrañas de la montaña como si esperara un milagro. Entendió entonces que aquel padre no era un fugitivo ni un peligro, era un guardián de un duelo interminable, un hombre que había dedicado su vida a un único propósito: encontrar a su hijo, o al menos honrarlo con la verdad. Fue entonces cuando el hombre lo miró directamente, con una mezcla de súplica y firmeza. «No puedo irme», dijo. «No puedo dejarlo, pero tú sí. Si aún te queda fe en algo más que en tus órdenes, llévate su historia».
Que alguien sepa lo que pasó aquí. Que alguien recuerde a mi hijo. Evan inhaló profundamente. Sabía lo que significaba aceptar ese encargo. Sabía que la verdad no siempre era bienvenida, pero también sabía que era necesaria. Asintió con solemnidad. El hombre pareció relajarse por primera vez, como si una parte de su carga hubiera encontrado un lugar donde descansar. Salieron juntos de la grieta, subieron de nuevo hacia el exterior y caminaron hacia la cabaña bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. La noche envolvía las montañas con una calma engañosa, mientras el viento susurraba entre las rocas como si aprobara el pacto silencioso recién formado. Evan sabía que el descenso sería difícil y que las palabras que debía llevar al mundo serían aún más pesadas. El hombre sabía que seguiría allí, guardando la memoria de su hijo. La montaña continuaría observando, inmóvil e imperturbable. Y cuando la noche alcanzó su punto más profundo, ambos hombres permanecieron de pie un momento en el borde del acantilado, unidos por un dolor y una promesa que ninguno de los dos olvidaría jamás. La noche había caído por completo sobre la montaña cuando Evan y aquel hombre solitario regresaron a la explanada donde la cabaña descansaba suspendida al borde del abismo, como si fuera una extensión natural de la roca misma. El viento nocturno soplaba con una frialdad distinta a la del día. Era un viento más profundo, cargado de ecos y memorias, un viento que parecía llevar consigo el lamento de la montaña por todo lo que guardaba en su interior. La luz de la lámpara que el hombre sostenía iluminaba apenas unos pasos alrededor de ellos, arrancando destellos dorados de la madera envejecida y proyectando sombras que se alargaban como brazos que intentaban retenerlos antes de que la noche se los tragara. Evan permaneció en silencio un momento, contemplando la cabaña bajo ese nuevo manto de oscuridad. Ya no la veía como un refugio misterioso erigido por un desconocido antisocial, sino como el último bastión de un padre que había resistido contra el olvido. Cada grieta en las paredes, cada refuerzo de madera, cada herramienta organizada con precisión cobraban ahora un sentido doloroso. Era la fortaleza de alguien que se aferraba a la única parte del mundo donde todavía podía sentir la presencia de su hijo. El hombre, por su parte, parecía más cansado, como si haber compartido su historia hubiera removido capas de sufrimiento enterrado demasiado tiempo. Sin embargo, también había un alivio sutil en su postura, una calma nueva en sus ojos, como si el simple hecho de haber confiado su secreto a otro ser humano hubiese abierto una ventana en una habitación cerrada durante años. El silencio entre ambos no era incómodo. Era una pausa natural, una respiración necesaria antes del inevitable adiós. Finalmente, el hombre habló, con una voz apacible, casi susurrante, como si no quisiera perturbar a la montaña que los rodeaba. «Sabes que debes irte antes de que amanezca», dijo, mirando el borde del acantilado más que a Evan. «El descenso es traicionero. La oscuridad engaña al cuerpo. La montaña no da segundas oportunidades». Evan asintió lentamente. Lo sabía desde el momento en que había decidido emprender el ascenso. Lo sabía aún más ahora, después de escuchar todo lo que esa tierra había presenciado. Miró al hombre y respondió con sinceridad. «Volveré, no con órdenes, no con jueces. Volveré con la verdad». El hombre cerró los ojos un breve instante, como si aquellas palabras fueran un bálsamo inesperado para una herida que ya creía incurable. «Eso es todo lo que quiero», respondió con una voz cargada de gratitud contenida. «Que alguien más sepa lo que la montaña cayó. Que alguien recuerde a mi hijo». El viento sopló una ráfaga más fuerte, levantando polvo y agitando los cabellos de ambos, como si la montaña aprobara aquel pacto, como si reconociera que, por primera vez en muchos años, su historia saldría más allá del eco de sus barrancos. Evan dio unos pasos hacia la escalera, pero se detuvo un momento para observar la cabaña otra vez. La pequeña luz que ardía en el interior
proveniente de una vieja lámpara de aceite. Parecía un corazón diminuto que seguía resistiendo contra la inmensidad oscura. Era extraño pensar que alguien pudiera sobrevivir años allí arriba, enfrentándose cada día a la soledad y al recuerdo. Y sin embargo, ese hombre lo había hecho, movido por un amor tan profundo y devastador que lo había anclado para siempre a ese pedazo de mundo. Sabía que, cuando él descendiera, el hombre volvería a su rutina silenciosa: vigilar el barranco, buscar entre las rocas, mantener viva la memoria. Evan, por su parte, llevaría consigo un peso distinto. El peso de una verdad que debía contar, de un dolor ajeno que debía honrar, aunque las instituciones no quisieran escucharlo. Cuando por fin puso la mano sobre la primera cuerda de la escalera, sintió el vértigo anticipado del descenso. La oscuridad bajo él era tan profunda que parecía un océano sin fondo. La estructura se movía suavemente con el viento, como si respirara. Evan miró hacia arriba una última vez. El hombre seguía allí, recortado contra el cielo estrellado, inmóvil, silencioso, vigilante. Era una figura solitaria, pero no derrotada. Una figura que la montaña había aceptado como parte de sí misma. Evan comenzó el descenso con movimientos lentos y calculados. Cada peldaño requería una precisión absoluta. Cada desplazamiento debía ir acompañado de una respiración controlada. La escalera se balanceaba en un ritmo que parecía querer arrojarlo al vacío o recordarle lo pequeño que era ante la inmensidad. El viento aullaba entre las paredes del barranco, amplificando los sonidos hasta convertirlos en un coro inquietante. A veces, la cuerda crujía bajo su peso, generando un eco que resonaba como el lamento de un ser vivo. A cada metro que bajaba, Evan sentía cómo la oscuridad se volvía más espesa, como si quisiera tragárselo, y sin embargo, no se detuvo. Su mente regresaba constantemente a la historia del niño, al diario en la cabaña, a la caja con sus tesoros, al rostro del padre mientras reconstruía la tragedia. No había sido solo un accidente, habían sido hombres irresponsables quienes habían provocado el derrumbe. Hombres cuyo descuido había quedado impune. El niño no era un número perdido en los registros del parque. Era un ser humano cuyo recuerdo merecía justicia. Cuando al fin sus botas tocaron el suelo del barranco, el mundo pareció recuperar algo de su equilibrio. El aire era más denso allí abajo, pero también más tangible. Evan soltó la cuerda y respiró profundamente. Estaba solo otra vez. El resplandor de la cabaña era apenas un punto luminoso en la penumbra, suspendido en la distancia como una estrella a punto de extinguirse. Emprendió el camino de regreso con pasos firmes, pero con el espíritu cargado. Sabía que tenía un informe que redactar, que debía informar a la familia del turista desaparecido sobre lo que había ocurrido, aunque esa verdad fuera dura y definitiva. Pero también sabía que había otra misión, una que nadie le había encargado oficialmente, la de contar la historia del niño y de su padre, la de exponer lo que las autoridades habían querido ignorar durante años. Mientras avanzaba entre las rocas, apretando los dientes para enfrentarse al frío y a la oscuridad, sintió el peso del amanecer acercándose. Cada paso que daba lo alejaba de la cabaña y lo acercaba a la vida común de la que provenía. Pero ahora llevaba consigo algo que no podía dejar atrás: una promesa, una voz, una historia que había nacido en los acantilados y que, si él cumplía su palabra, por fin encontraría un eco más allá de las montañas. Cuando por fin alcanzó terrenos menos abruptos y pudo ver el horizonte clarear tenuemente, Evan se detuvo un instante, volvió la vista hacia lo alto, hacia ese punto imposible donde la cabaña permanecía vigilante, como un centinela eterno de una tragedia antigua. El viento sopló, y en ese susurro sintió algo parecido a una despedida. Luego retomó la marcha, sabiendo que lo que le esperaba abajo no sería sencillo, pero también sabiendo que,
Por primera vez en años, la montaña había permitido que su secreto fuera compartido. Y él, Evan Woods, sería el mensajero de esa verdad. Gracias por ver el video. Suscríbete para no perder los siguientes. Mira los otros videos del canal. Comparte este video con tus amigos.